El especialista responde. Bienvenidos al Especialista Responde. Según el Ministerio de Salud, en Chile mueren 34 personas por cada 100.000 habitantes por infarto agudo al miocardio y 31 personas por cada 100.000 habitantes por otras enfermedades hipertensivas. Las enfermedades cardiovasculares nos preocupan y por eso conversaremos durante este capítulo junto al doctor Luis Morales, cardiólogo de la Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablar de estos temas que son muy preocupantes. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros de verdad que es súper importante este tipo de programas porque nos permiten justamente tratar de aterrizar un poco información que probablemente es muy compleja, pero que nos permite llegar a más cantidad de personas. ¿Qué es lo que debiera saber la gente sobre las enfermedades cardiovasculares? ¿Hay alguna más común de la que tengamos que preocuparnos especialmente? Sí, mira, yo creo que lo que es relevante es tener en cuenta que la mayor causa de mortalidad, es decir, el motivo por el que se mueren la mayor cantidad de personas en el mundo y en Chile, son las enfermedades cardiovasculares, incluso más que los cánceres. ¿Ya? Se están equiparando, pero en general... Claro, el cáncer ha aumentado, pero sigue siendo la enfermedad cardiovascular exactamente. Muy peligrosa. Absolutamente. Y mortal. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, bueno, ahí habría que dividirlo probablemente en relación a la edad que estemos analizando, pero el infarto es como la principal causa de mortalidad dentro de la globalidad de enfermedades asociadas al sistema cardiovascular. ¿En hombres y mujeres o hay una prevalencia más alta en alguno de los géneros? Nuevamente depende de la edad. Ya. Infartos, por ejemplo, los hombres tenemos mucho más riesgos después de los 40 o 45 años. Las mujeres, ese riesgo empieza a aumentar y empieza a igualarse al de los hombres después de la menopausia. Perfecto. Exacto. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo que mayormente influyen para las enfermedades cardiovasculares? ¿También influyen los grupos etarios o es, digamos, a todos por igual? No, no es a todos los grupos etarios, no es a todos por igual, depende mucho de los grupos etarios. Y acá yo quisiera ser categórico en diferenciar tres momentos distintos. El primero es algo que en medicina lo llamamos como prevención primordial, ¿ya? Que es tener las condiciones de salud ideales para tratar de que aparezcan factores de riesgo cardiovascular. Esta salud cardiovascular ideal, como prevención primordial para evitar que aparezcan los problemas de riesgo cardiovascular, implican ejercicio, actividad física, una alimentación adecuada y estar en controles permanentes con un médico que vaya detectando si es que aparece algún factor de riesgo cardiovascular, porque en el minuto en que aparecen factores de riesgo, que ya los voy a mencionar, en el minuto en que aparecen los riesgos cardiovasculares, es necesario empezar a hacer cosas para que esos riesgos se controlen, porque son este conjunto de riesgos los que en algún momento van a llevar a la persona a que tenga un evento cardiovascular, llámese infarto cerebral o infarto cardíaco. Claro. Entonces, a tu pregunta de cuáles son los riesgos cardiovasculares, están relacionados a algunos hábitos, como tienen que ver con el hábito alimenticio, con algunos hábitos relacionados con la actividad física. Estamos viendo actividad física en contraposición al sedentarismo, que es un gran problema sanitario hoy en Chile. Absolutamente, absolutamente. Entonces, en relación a hábitos, tiene que ver el tipo de alimentación, la actividad física, el tabaco. Claro. Enfermedades, hipertensión, diabetes, colesterol alto. ¿Ya? Son los tres factores de riesgo como carga de enfermedad que más se asocian a mayor riesgo de infarto. Y otros factores que tienen que ver como, por ejemplo, la edad y el género. Los hombres tenemos más riesgo que las mujeres hasta cierta edad. Después, como comenté, el riesgo empieza a equipararse. Y el estrés. El estrés, lamentablemente, es difícil de cuantificarlo porque cada uno vive el estrés de forma distinta, pero es un factor de riesgo adicional. Y se agregan otros que tienen que ver como temas de polución, por ejemplo. Que además aquí en el caso particular de Santiago vivimos una ciudad muy contaminada que de hecho ya presentó su primera preemergencia ambiental. Exacto. Y eso afecta tanto a las enfermedades respiratorias, supongo que también para... También tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Exacto. O sea, no, si ya no podemos controlar tanto el tema de la polución u otros factores,
sí podemos ayudar en la prevención de estos otros factores como el sedentarismo y la alimentación. Absolutamente. Mira, todos estos factores que comenté se dividen en factores modificables y no modificables. Hay factores que no vamos a poder cambiar, que tienen que ver con la genética, porque hay factores genéticos asociados a enfermedad cardiovascular, el género y la edad, ¿ya? Pero todo el resto de factores son absolutamente modificables. Podemos modificar nuestros hábitos de actividad física, podemos mejorar nuestros hábitos alimenticios, podemos mejorar nuestro peso, que es otro factor asociado, podemos mejorar además el control de nuestra hipertensión, de la diabetes y podemos dejar de fumar. Entonces, todos estos factores que son modificables, en la medida en que logramos controlarlos y hacer que estos factores estén menos intensamente expresados, el riesgo de poder tener un infarto disminuye de forma importante. Doctor, y una vez que se tienen identificados estos factores de riesgo, ¿hay alguna señal a la que tengamos que poner atención para poder hacernos los controles, tener un ánimo más preventivo para poder advertir que podemos presentar algún tipo de enfermedad coronaria? Sí, mira, yo había comentado el tema de prevención primordial cuando alguien no tiene factores de riesgo y hay que tratar de que no aparezcan los factores de riesgo. El segundo escenario son personas que ya tienen factores de riesgo y en la medida en que los controlamos disminuimos el riesgo de tener un evento. Y hay dos escenarios en relación a las personas que ya tienen factores de riesgo. Y es que la formación de placa en las arterias del corazón, placas de colesterol en las arterias del corazón, puede tener un curso más bien crónico. Es decir, uno puede tener en las arterias del corazón placa que pudiese mantenerse ahí sin ningún problema o pudiese con el paso de los años ir creciendo y generando alguna obstrucción en alguna de las arterias que llevan sangre al corazón. Y eso, cuando la obstrucción es muy importante, puede llevar a un síntoma que se llama angina, ¿ya? Y son personas que, por ejemplo, están haciendo algo de actividad física y tienen dolor al pecho. ¿Una presión? Como una sensación de opresión. Ese es como el síntoma típico de la angina. Pero acá estamos hablando de un proceso crónico en el que una placa de colesterol fue creciendo de forma lenta y progresiva hasta generar dificultad al flujo de sangre. Y ese escenario es un escenario probablemente más favorable porque es predecible. Lo que desde el punto de vista médico no podemos evaluar, ni determinar, ni pronosticar, ni saber es cuándo una placa de colesterol, que puede ser una placa chica o una placa grande, se fracture, se rompa, y eso puede generar un infarto agudo del miocardio. Claro. Pero eso no lo podemos a priori saber ni predecir. Claro, pero sí puede uno mantener los controles si es que ha presentado algún... Absolutamente, porque en la medida en que hay factores de riesgo cardiovascular, en la medida en que yo controlo estos factores o los elimino, como el hábito de fumar, como el control del peso, la dieta, el ejercicio, el riesgo de tener un evento agudo disminuye de forma importante. Y además, con la pandemia disminuyeron muchísimo los controles. Lamentablemente, ¿ha vuelto la gente a realizarse estos controles lentamente? Sí, se está reactivando. ¿2022 al menos? Sí, no, se está reactivando, absolutamente, se está reactivando. Solamente comentar un tema más que tiene que ver con este síntoma que yo comenté, que era más bien angina crónica. Cuando hay un evento agudo, que es el que no podemos predecir, el síntoma es más o menos parecido, pero inicia de forma brusca. ¿Ya? Hay un dolor opresivo que generalmente se irradia al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula. Y si una persona tiene este tipo de dolor opresivo en el pecho, que dure más de 5 o 10 minutos, lo ideal es consultar inmediatamente a un servicio de urgencia, porque en infarto cardíaco y en infarto cerebral, el tiempo que nos demoramos en consultar implica probablemente más músculo que pueda estar sufriendo por la falta de oxígeno. El tiempo de reacción es muy importante entonces. Absolutamente. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema, pero los invitamos a todos a comentar por las redes sociales. El especialista responde. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Si ha sufrido un trauma ocular, sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde.
El especialista responde. Volvemos a nuestro espacio, esta vez dedicado a las enfermedades cardiovasculares, a un aspecto, claro, porque es muy amplio hablar de este tema que es tan importante, además, la primera causa de muerte en Chile y en el mundo. Doctor, estábamos hablando de la prevención, de cómo reaccionar. Me gustaría hacer hincapié en el tema de cuándo asistir a un servicio de urgencia al presentar ciertos síntomas, por ejemplo, de un infarto. Sí, básicamente cuando una persona, independiente de su edad, especialmente sobre los 30, 35 años, tiene algún episodio de dolor al pecho, que como el síntoma clásico, pero no es la única forma de presentarse, pero el síntoma clásico es un dolor centroesternal opresivo, algunos lo describen como una pata de elefante sobre el pecho, que puede estar solo en el pecho o irradiarse hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo, y este dolor es mantenido en el tiempo, 5 o 10 minutos, que no cede espontáneamente. Hay que asistir a un servicio de urgencia. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar. Ahora, si el dolor cede, la recomendación es igual consultar a un médico, un especialista, ¿sí? Porque hay que descartar y darle un sentido, un valor a ese dolor. Recordar que no todo lo que duele en el pecho necesariamente significa enfermedad del corazón, pero como es una situación que pudiese generar complicaciones en la salud en el corto, mediano o largo plazo, es mejor descartar alguna situación relacionada con el corazón o alguna enfermedad que implique mayor riesgo. Doctor, la hipertensión, ¿en cuánto influye y cómo aumentó también por este periodo de pandemia que seguimos viviendo? Mira, las 3 condiciones de salud que se asocian a mayor riesgo de infartos, que son la diabetes, el colesterol alto y la hipertensión, nosotros las conocemos como el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no producen síntomas, ¿ya? Uno puede tener la presión muy alta y sentirse relativamente bien, y uno puede ver en la calle personas que tienen niveles de presiones muy altas y están funcionando. O sea, en la medida que no se tomen la presión no se van a enterar. No se van a enterar. Entonces, el problema con la hipertensión arterial es que en la medida en que una persona tiene la presión alta durante muchos años, eso genera una serie de cambios en el organismo que predisponen básicamente a riesgo de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la condición en la que el corazón no es capaz de bombear suficiente cantidad de sangre. Entonces la hipertensión predispone a insuficiencia cardíaca, a mayor riesgo de infartos, a problemas oftalmológicos y a mayor riesgo de infartos cerebrales y también a problemas renales. ¿Y la hipertensión está de la mano con la sal? Absolutamente, absolutamente. Absoluta y lamentablemente, porque algunos somos un poco... Sí. Nos gusta la sal, pero así como el azúcar en el caso de la obesidad, de la diabetes, etcétera, la sal también ha hecho su rol. En estos 3 aspectos de hipertensión, diabetes y dislipidemia, lo que comemos es lo que influye en estas enfermedades, ¿ya? Y efectivamente la sal tiene un rol extremadamente importante no solo en el inicio, sino en la mantención de la presión arterial alta. En este minuto hay una recomendación ya bastante validada que tiene que ver con reducir de forma importante la ingesta de sal como una de las medidas para bajar la hipertensión y que se asocia a una dieta estilo mediterránea como para tratar de disminuir el riesgo cardiovascular. Doctor, y para derribar algunos mitos, la gente que fuma, el tabaquismo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que producen y que es un factor de riesgo para múltiples enfermedades. Pero las personas que fuman tabaco, por ejemplo, enrolado, o quienes fuman cigarrillo electrónico, ¿viven o sufren el mismo riesgo? Absolutamente, absolutamente. O sea, hacerlo es casi pensar que es más inofensivo que el cigarrillo de paquete. Sí, no. Hay que diferenciar 2 cosas. En general, de cualquier tipo de cigarro electrónico o el hábito de puro o masticar tabaco o el cigarro en sí, tiene un tema que tiene que ver con la nicotina. Que la nicotina, el principal problema tiene que ver con la adicción y es lo que genera la adicción al cigarro. Pero el otro tema tiene que ver con todo el resto de sustancias que tiene el tabaco que con la combustión
independiente de que sea o por fuego o por el vaping que tiene un mecanismo distinto, genera sustancias que pasan a través del pulmón a la sangre y que generan inflamación, por decir algo, de la piel que está por dentro de las arterias. Generan algo que se llama disfunción endotelial. El endotelio es esta piel que está por dentro de las arterias y que es lo que predispone a que se formen más placas de colesterol y es lo que predispone a que, sin saber cuándo, se pueda romper esta placa de colesterol y generar un evento agudo. Entonces, cualquier tipo de inhalación genera un efecto nocivo para el organismo. Para no autoengañarse al menos. Sí, no. Doctor, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde? Marcela Ramírez nos dice: tengo manchas y venas como si estuvieran reventadas. Es como si me explotaran las piernas y estuviesen afiebradas. Estoy en espera en el hospital. ¿Qué puedo tener? Ok. O sea, in situ está la pobre. Sí. Oye, decirle a Marcela que probablemente, esto es una hipótesis solamente, ella tenga algo de insuficiencia venosa. Las venas y arterias de las piernas escapan un poquitito al área cardiológica, tienen que ver más bien con el área de vascular periférica. Pero la recomendación es, por ahora, tener medidas más bien de cuidados generales, ya tener idealmente cuando pueda las piernas en alta, porque eso mejora el retorno venoso y disminuye un poco la acumulación de sangre en las venas. Y sería, porque es necesario tener un poquitito más de información clínica para hacer una recomendación más formal. Exactamente. De cualquier forma, lo recomendable es acudir, asistir a un centro asistencial. De todas maneras. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Rodi 1304. ¿Qué es y cómo prevenir un derrame pericárdico? Ya. A ver, el corazón, que tiene esta función de bombear sangre, está dentro del tórax, pero él está metido dentro de una especie de bolsa, ¿ya?, que se llama pericardio. Es como una bolsa en la que el corazón se mantiene, ¿ya? Perfecto. Normalmente entre el corazón y el pericardio, que es esta bolsa, como comento, se forma líquido, pero este líquido está constantemente produciéndose y reabsorbiéndose. Entonces la cantidad que existe es una cantidad súper chica. Como derrame pericárdico se conoce la acumulación de líquido importante entre el pericardio y el corazón, ¿ya? Tiene varias causas, ¿ya? La que nosotros frecuentemente vemos es asociado a un proceso que se llama pericarditis, que es una inflamación del pericardio. Y los síntomas que van a dar puede ser dolor, que es otra de las causas de dolor torácico que no es infarto. Claro. Y que dependiendo de la cantidad de líquido que se acumule puede dar distintos síntomas, ¿ya? Entonces, ante la pregunta ¿qué es?, la contestamos. ¿Y cómo prevenir? No hay forma de prevenir un derrame pericárdico porque... El evento en sí, lo que decíamos, el evento en sí no, pero los factores de riesgo es lo que tenemos que poner atención en la prevención. Sí, lo que pasa es que el principal factor de riesgo en la práctica clínica para que haya un derrame pericárdico es que hay una pericarditis, y la pericarditis habitualmente está asociada a procesos virales, que no los podemos evitar. Okay. Entonces, ante la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer para evitarlo? No mucho. Ok. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Me realicé un examen de calcio coronario para ver si tengo problemas en las arterias. ¿El calcio que se toma para los huesos puede afectar a las arterias del corazón? La respuesta es no. Ya. No. En el fondo, lo que comentábamos hace un momento, que es normal o esperable que después de los 35 o 40 años se puedan formar placas de colesterol en las arterias. Una forma, por así decirlo, de cicatrizar estas placas de colesterol es depositándose calcio. Entonces, cuando uno hace o mide el calcio en las arterias coronarias, lo que está midiendo es qué cantidad de calcio está depositado en las arterias. ¿Y a quién le podrían pedir ese examen? ¿Por qué se solicita? Sí, nos ayuda a ver cuál es el riesgo de una persona de poder tener un infarto. Okay. ¿Ya? Porque lo que está detrás de eso es que mientras más calcio haya depositado en las arterias del corazón, implica que hay más placa, por lo tanto hay más riesgo. Ah, perfecto. ¿Ya? Como, claro, me confundía porque finalmente la placa es de colesterol, pero cuando hay más calcio se refiere a que también hay mayor cantidad de placa. Sí, como comenté, las placas de colesterol, en las placas se deposita calcio.
Okay. ¿Ya? Entonces es un indicador. Es un indicador. Mientras más calcio haya en las arterias coronarias, implica que hay más formación, más cantidad de calcio, más formación de placa. Perfecto. Y eso aumenta las posibilidades de poder tener un evento. Pero recordar que el calcio que se toma para los huesos no afecta a las arterias del corazón. No. Eso va por carriles separados. Carriles separados, exacto. Revisemos otra de las preguntas, doctor. Siento que estoy aprendiendo muchísimo. Qué bueno. ¿Cuándo hay que tener cuidado por un dolor de pecho o es normal? Ya lo decíamos, pero es importante recordarlo también. ¿A qué realmente ponerle atención a la hora de ir a un servicio de urgencia? Sí. Separaría dos grupos. El primer grupo son las personas que ya tuvieron un infarto, ¿ya? Y si esta persona que ya reconoce los síntomas de tener un infarto vuelve a tener dolor de similares características, esta persona, sin dudarlo, debiese asistir a un servicio de urgencia. Ya. La población general que no sabe si tiene enfermedad o no en las arterias coronarias y que tiene dolor al pecho, si es un dolor de características como las que comentamos, claro, central, opresivo, irradiado al cuello, mandíbula o brazo izquierdo o a los hombros y que dure más de 5 o 10 minutos, debiese consultar a un servicio de urgencia porque esa característica del dolor orienta más hacia la posibilidad de que haya un evento coronario agudo. Pero insisto que podemos tener infartos con síntomas absolutamente distintos, pero ese es el síntoma como clásico característico. Lo importante entonces también, y que lo hemos destacado en otro tipo de patología, la prevención es muy necesaria. Doctor, se nos pasó volando el tiempo, le agradezco habernos acompañado. Estuvimos junto al doctor Luis Morales, cardiólogo de Clínica Alemana, y bueno, los invitamos también a revisar más información sobre este tema, especialmente enfocado en los ataques cardíacos en las mujeres. Prepararon del 24 Data un artículo que pueden encontrar en nuestro sitio 24horas.cl. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por habernos acompañado en este espacio y nos vemos en un siguiente capítulo de El Especialista Responde. Chao. El Especialista Responde.